Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que vayan a ver el vídeo. He decidido hacer este vídeo porque me ha ocurrido algo en las últimas 2 o 3 semanas. Como he estado bastante activo con la música, he estado en ensayo, compartiendo con muchísima gente, de hecho amigos de la infancia, y he estado compartiendo con ellos y eso. Y ha salido un tema en varias ocasiones, se me ha repetido mucho. Me han preguntado cosas acerca de mi fe. Yo soy cristiano. Y me han preguntado cosas de mi fe, pero hay un tema en especial que salió en un par de ocasiones, y fue acerca de la cruz, de lo que todos conocemos como el crucifijo. Y en una de estas conversaciones uno de mis amigos me dijo: tú sabes, tú deberías hacer un vídeo explicando las cosas para los que no saben, para los que no conocen, porque a mí me gustó mucho como tú me lo explicaste, entendí muchas cosas y para mí tiene un significado diferente ahora. Tanto la que llevo yo como la que pueda haber por ahí, ¿no? Y puede que las personas puedan entender mucho más, y es bonito a los que les interesen entender el significado, ¿no? Porque muchas personas la tienen como adorno en los pendientes, en una cadena, tatuada, y muchas personas la relacionan efectivamente con lo que es con Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. La hemos visto, sobre todo los cubanos que tenemos mucha influencia católica, siempre hemos visto a Jesús crucificado en la cruz. Y relacionamos la cruz estrechamente con el evangelio, que efectivamente así mismo es, pero hay una historia detrás de la cruz y es la razón por la que directamente se relaciona con el evangelio, con las cosas de Jesús y demás. Y primeramente es que la cruz como objeto es un instrumento romano de tortura y de ejecución. Es una herramienta de ejecución. Es lo mismo que una silla eléctrica. En aquel tiempo no había electricidad. Entonces lo que hacían los romanos era que a las personas condenadas a muerte las colgaban ahí, le partían los pies. Entonces esa posición así hacía que los pulmones se encharcaran en agua, y como tú no podías respirar, cada vez esa agua iba creciendo más en los pulmones y morías por asfixia, y te rompían las rodillas para que no pudieras reponerte en la madera y pudieras tomar aire, ¿no? Entonces con las rodillas partidas no podías y morías de asfixia. Hubo un momento que había tantas crucifixiones que no habían sitios para poner más cruces, ni habían maderas para fabricar más cruces. De hecho, hay datos históricos que dicen que se crucificaban a las personas en los olivos. En las matas de oliva, como ya estaban sembrados, ponían un palo atravesado y ahí crucificaban a las personas cuando ya no habían cruz. Entonces, la cruz tiene como background eso. Tortura, dolor, muerte, ese es el objeto. En realidad era eso, una herramienta de ejecución romana. La diferencia de la cruz que todos conocemos y nos relaciona directamente con el evangelio y con Jesucristo es que en esa ocasión la palabra pecar significa cuando una persona tira una flecha, una diana, un tiro, algo. Cuando tú das fuera del blanco, eso significa pecar. Eso es lo que significa pecar, dar fuera del blanco. Con lo cual se lleva a idiomáticamente y socialmente a hacer las cosas incorrectas. Por eso cuando alguien se equivoca de yo pequé, no. Entonces la cruz se relaciona con Jesús mucho más porque simboliza a una persona inocente que murió por su propio pie, se sacrificó, de ahí que es el sacrificio de Jesús, se sacrificó en esa silla eléctrica de esa época, en esa cruz, pagando el pecado del errado al blanco de todos los anteriores, los durante y los después, o sea, nosotros. Entonces, cuando vemos la cruz, estamos viendo el lugar donde alguien, nada más y nada menos, el Hijo de Dios hecho hombre, renunció a trono, a corona, a vestiduras limpiecitas, a comida rica, a lo que sea que se viva en el cielo. Renunció a todo eso para nacer hecho hombre mediante un vientre, así como tú y como yo. No pecar, nunca hizo nada, nunca hizo absolutamente nada malo, nunca pecó, nunca. Y sin embargo,
murió pagando lo que tú y yo teníamos que haber pagado en ese momento, porque la Biblia dice que el precio del pecado es la muerte. Y dice la Biblia que por cuanto todos hemos pecado, todos somos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, ¿no? Con lo cual todos merecemos por nuestro pecado, por ser pecadores, todos pecamos, cualquier cosa. A veces hasta inconscientemente lo hacemos, imagínate tú cuánto más consciente. Todos nos levantamos, todos, pastores, discípulos, arcángeles, todos pecamos y todos merecemos la muerte. La diferencia de esa cruz que estamos acostumbrados a ver es que representa el sacrificio de la muerte de una persona inocente, que no solamente fue la muerte de la cruz, fue primeramente la tortura psicológica que vivió. Tanto fue así que, bueno, todos saben la historia que dice, la historia que dice que si lloró sangre, no es que lloró sangre, es que el exceso de estrés hace en el cuerpo, no recuerdo el nombre del trauma que causa, que hace que en tu cuerpo se inflamen los vasos sanguíneos y empieces a echar sangre, el sudor mezclado con gotas de sangre por los poros. Eso fue lo que le pasó a él. Eso es cuando una persona está en un exceso de estrés muy grande, todo el rechazo que recibió, escupía, golpe, piñazo, los azotes en aquel tiempo. Cuando uno estudia historia, uno ve lo que usaba esa gente. Los romanos eran expertos en el acueducto, en todas esas cosas, pero eran expertos en destrozar y en torturar también. Esa gente era, los métodos que tenían de tortura eran muy grandes. Y antes de ir a la cruz, Jesús pasó por todo eso. Porque no solamente lo torturaron los romanos, lo torturaron también los fariseos, su propio pueblo. Por eso la Biblia dice, vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y la cruz representa eso. Cuando Jesús usa la palabra cruz para resumir el evangelio, dice, el que quiera venir en pos de mí, o sea, el que quiera seguirme, el que quiera ser cristiano, el que quiera, que es lo que hoy resumimos a ir a la iglesia los domingos, ser cristiano, el que quiera ir en pos de mí, el que quiera seguirme, el que quiera vivir la vida de cristiano, tome su propia cruz, tome su propia silla eléctrica y sígame. Porque el que quiera ganar su vida la va a perder, y el que esté dispuesto a perder su vida por mí, la va a ganar. Cuando él usa la palabra cruz, es directísimo diciendo que para seguirlo a él tú tienes que morir a ti. ¿Qué quiere decir morir a ti? ¿Qué quiere decir la cruz en este contexto? Fácil. Cuando tú tienes ganas de reventarle la cabeza al vecino o al del carro de al lado porque te pitó, te hizo un mal gesto, porque cuando tienes ganas de actuar así, entonces es preguntarte, ¿qué haría Jesús? Yo tengo ganas de reventarlo, pero ¿qué haría el Señor? El Señor oraría por su enemigo, lo perdonaría, lo amaría. En fin, se renunciaría a lo que tú harías, que quiere decir morir a eso, y entonces actuaría como el Señor. He perdido un poquito el hilo porque aunque he tenido que editar el vídeo, siempre pasa algo, se llena la memoria del teléfono, se calienta el teléfono con el sol, y eso que no me está dando el sol, eso me da confirmación de que tengo que compartir esto. El hecho de no predicar el significado de la cruz y sacrificar un poco el mensaje de la cruz por el mensaje de la corona puede traer como consecuencia una falsa expectativa del Dios en el que creemos, porque cuando nos acostumbramos a escuchar constantemente de los milagros de Dios, solemos tener más fe luego en los milagros de Dios que en el Dios de los milagros. Y a veces yo creo que por la necesidad de los tiempos de hoy tan duros que corren, sobre todo líderes que son los que tienen acceso a los oídos de las personas en las iglesias, en las congregaciones, con un micrófono en la mano, parado ahí en un escenario, a veces creo que sienten la necesidad de aflojar un poco el mensaje dado a la situación, a los tiempos, no sé, pero se está dando, de hecho es bíblico, está escrito en la Biblia, se está dando mucho el caso que de las prédicas de hoy día, los predicadores se toman la atribución de prometer milagros, y yo declaro y yo ordeno, y ordenan y declaran cosas que solamente depende de Dios. Yo creo que el trabajo del cristiano es hablar del verdadero significado de la cruz, el verdadero significado del evangelio. Jesús mismo predicaba de esa manera. Jesús, cuando vino el joven rico a él, eso está escrito en la Biblia, y no fue una vez, fueron varias veces. Cuando vino el joven rico le dijo, oye, yo quiero seguirte, yo quiero ser parte de ti, yo quiero ser cristiano, yo quiero... Y Jesús le dijo, oye, los pájaros tienen nido y las zorras tienen cueva y todo eso. Yo no tengo ni dónde dormir.
O sea, seguirme a mí no te va a costar algo, te va a costar todo. Como queriéndole decir, piénsatelo. Piénsatelo porque esto no es, de hecho, ninguna de las cartas que conforman la Biblia fueron escritas en un resort. Todas las cartas que conforman el Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo Pacto, fueron escritas todas en persecución. Pablo escribió casi todas desde la cárcel, casi todas. Y todos ellos murieron jóvenes siendo mártires, cabezas cortadas, lanzas, desollados vivos. Pedro lo crucificaron boca abajo. Juan fue el último que se murió y lo desterraron a la isla de Patmos porque trataron de envenenarlo y no pudieron, porque había una promesa de Dios sobre él. Ahí en Patmos le fue revelado el libro, el Apocalipsis, Revelación, el último libro de la Biblia. Pero en Patmos él no era una isla privada de Julio Iglesias. No. Patmos era una isla que desterraban a la gente ahí para que se murieran de hambre, porque es una isla rocosa que está frente al mar Egeo en Grecia. O sea, que es el evangelio de las malas noticias. De hecho, el evangelio significa buenas noticias. Pero ¿cuál es la buena noticia del evangelio? La buena noticia es que en una cruz, en un instrumento de ejecución, en una cosa tanto es así que los judíos siempre, toda la vida la tuvieron y la tienen como abominación, la cruz, porque ahí lo que morían eran asesinos, pederastas, violadores. Esa gente eran las que morían en la cruz. Y sin embargo, después de Jesús pasó a ser un objeto que representa el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio pura y básicamente es morir a ti para actuar como lo haría Jesús. ¿Que todos fallamos en eso? Sí, todo, absolutamente todo. Y mientras más conoces, más te das cuenta que fallas porque eres más consciente. Todavía el que no conoce falla y se cree que lo está haciendo bien. Pero nosotros lo tenemos peor, porque todavía conocemos un poquito y sabemos que fallamos. Pero también es bueno porque eres consciente que estás fallando y si te arrepientes, dice la Biblia, que todo lo que es negro como el carbón viene siendo blanco como la nieve cuando el Señor te perdona tus pecados, ¿no? Entonces, es muy importante, siempre cuando se le explica, en el caso de nosotros los cristianos, a una persona que no conoce y le hablamos de evangelio y le hablamos de cruz y le hablamos de Jesús, no garantizarle y no comprometernos nosotros con los milagros que no nos tocan a nosotros, sino que les toca al Señor, porque decirle a una persona, cuando empiezas a creer en el Señor, tu matrimonio se va a arreglar y tu hijo va a dejar las drogas y tu casa se va a arreglar, y es predicar completamente todo lo contrario, porque la Biblia, el propio Jesús dijo de sus propias palabras, ustedes se creen que yo vine a traer paz, yo vine a traer espada. Los enemigos van a ser los de tu propia casa. Cuando tú decides poner a Jesucristo primero, cuando tú hablas de Jesús, todo el mundo te quiere. Cuando tú empiezas a hablar como Jesús, eres una peste. Todo el mundo te echa para el lado. Pero es que además eso es bíblico. El Señor dijo, a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. El Señor dice que vamos a tener aflicciones. Y dijo, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes de él. Las adquisiciones materiales, el crédito, el carro del año, el trabajo del siglo, son beneficios y consecuencias de tu manera de actuar, independientemente de que Dios, si es un Dios de milagro y Dios mete la mano, y cuando tú actúas a la manera de Dios, evidentemente esos códigos de ética y de moral pues te van a ayudar, aunque cada vez menos en este mundo, pues este mundo cada vez está más caído, cada vez, mientras más normal tú eres hoy, más anormal eres para el mundo. Pero ciertamente hacer las cosas bien te va a traer buenos resultados, esté como esté el mundo, estén como estén las políticas. Hacer las cosas mal te va a traer malos resultados. Que tú hagas las cosas mal para encajar en determinados grupos no quiere decir que los resultados van a ser buenos. Los resultados van a ser conforme al lugar donde tú quieres encajar. Pero lo que está mal y lo que está bien, aunque querramos cambiarle el nombre. El mundo nunca ha dejado de ser Roma. Hoy es lo mismo. Entonces, prometerte que a partir del momento en el que pises la primera losa de la iglesia, algo mágico te pasó y cuando tú te bautizas tus problemas y se acabó y que el agua bendita te sube el crédito, mira, es mentira. El Señor bendice tu vida, tu matrimonio, bendice tu familia, pero los creyentes no podemos garantizar los milagros porque las cosas que suceden con nuestra familia son un proceso de Dios y depende de nosotros. Dios no es un Dios de tiempo, sino de proceso. Y que Él vaya a hacer un milagro con el enfermo de tu casa es una decisión de Dios. No porque te lo prometa el predicador va a suceder. Lo que nosotros debemos predicar es la fe en el Señor que hace los milagros, no en los milagros del Señor. Porque cuando los milagros no ocurren, cuando la familia no sana y cuando el joven sigue perdido
en la calle, entonces no culpamos al mensajero que nos dio un mensaje erróneo, culpamos el mensaje. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, yo probé con Cristo y no me funcionó tampoco. Esto no funciona. Y hay que tener cuidado porque el Señor no vino a librarnos de Roma, vino a librarnos del pecado. Y eso es algo con lo que desafortunadamente y tristemente se arrastra desde los tiempos de Jesús. Los judíos pensaban que Él venía a librarlos del imperio romano. Yo te digo, ya han caído en 70 imperios. ¿Qué hago yo con librarlos de otro más y van a volver a caer? Mejor los libro del pecado interno para que tengan vida eterna. Lo único que tienen que hacer es creer en mi sacrificio. Yo voy a morir por todos ustedes que están todos embarcados y todos van para el infierno. De hecho, cuando Él le pidieron milagro, Él dijo, ¿y ustedes qué es lo que ustedes esperan ver? Milagros y muertos resucitando y todo eso. No, si hay algo peor que todo eso. Ustedes, todos se van para el infierno, tanto embarcados, no esperen ver más milagros. Arrepiéntanse y miren su rostro a Dios. Eso lo dijo el mismo Jesús. No esperen ver más milagros. Arrepiéntanse que ustedes lo que están es, todos están fritos. Entonces, es una responsabilidad de nosotros los cristianos, ya sea con más homilética y más lindo y con una corbata metida hasta acá arriba, hasta la nariz, o ya sea así en un garaje, en un parking de Hialeah, compartir la cruz y el mensaje del evangelio correctamente, porque hay muchas personas que necesitan y van a la iglesia por primera vez y entonces escuchan un mensaje de que a partir de ese día el niño va a empezar a hacer las tareas. Cuando no ven al niño haciendo las tareas, no dicen que el predicador predicó mal, dicen que Dios no funciona. Y el problema es que tenemos que aprender a tener fe en Dios, que Dios cuando se nos muere familiar sigue siendo Dios, cuando estamos en proceso con los hijos sigue siendo Dios, cuando estamos en proceso con los matrimonios sigue siendo Dios, cuando mueren, cuando hace los milagros sigue siendo Dios, y eso es muy importante predicarlo de la manera correcta, predicar el evangelio tal y como es y como le dijo Jesús al rico. Piénsatelo, porque esto no es jamón, esto es para valiente. No es, que es que los cristianos que son aburridos y otros que dicen, no somos aburridos, mira el party que tenemos en la iglesia. No se trata de eso, eso todo es muy superficial. Es que cuando tú empiezas a seguir a Cristo, el mundo espiritual se revuelve porque te hiciste enemigo número uno del que rige en este mundo, del príncipe de este mundo que es Satanás, según la propia Biblia. Esa es la verdad del evangelio. Y la verdad de la cruz es que es sufrimiento. Así que a partir de ahora, cada vez que veas una cruz, acuérdate que en esa cruz no solamente murieron millones de personas y que era una herramienta de ejecución, hasta la idea que es una silla eléctrica, y que ahí murió una persona inocente hace 2000 años, para que cuando tú creyeras en Él, por gracia y por misericordia, Él te da la vida eterna cuando tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados. Esa es la explicación. Así que he quedado bien compartiendo este mensaje, además que es lo que el Señor nos manda a hacer, predicar el evangelio, y cada vez que tenga una cosa así nueva que enseñar, que se me ocurra, que no dar por hecho que todo el mundo lo sabe, y compartirlo, porque al final siempre hay una persona que aprende y que le gusta escuchar. Así que Dios me lo bendiga. Estamos hablando.